La cita bíblica ya está puesta ahí. Van casi 60 clases. Es increíble. ¿Cierto? Y vamos ya en el capítulo 19 del libro de los Hechos. ¿Se acuerda cómo comenzó la iglesia de Éfeso? ¿Se acuerda cómo comenzó todo? A ver si alguien me ayuda. ¿Se acuerda quién fue el primer o uno de los primeros convertidos de la iglesia de Éfeso? Apolos, muy bien, el varón Apolos. ¿Quiénes fueron los que lo convirtieron? Un matrimonio cristiano llamado Priscila, era la mujer, Aquila era el varón, ¿cierto? En ese momento la obra comenzó en la ciudad de Éfeso y estuvimos mirando la clase pasada el regreso de Pablo a la ciudad. Ya estamos en el contexto. Me están golpeando, creo. Sí. Alguien que vaya aquí. Y fíjense que estamos en el contexto, una más porfa, para poder mirar la estructura del viaje. Y estamos aquí en el capítulo 19 y ahora consideramos nosotros la historia la semana pasada de los 12 hombres que fueron convertidos, 12 hombres que tenían un conocimiento deficiente, ¿se acuerdan? Los 12 efesios, y cómo Pablo les predicó la palabra, cómo Pablo corrigió su entendimiento y cómo estas personas fueron bautizadas y alcanzadas para Cristo, ¿cierto? Ahí terminamos nosotros en el versículo 10. Así que vamos a hacer la lectura. Vamos a hacer por aquel espacio. Hola Ricky. Bendiciones. Hola Maluciano. Bendiciones. Ajá. Pase nomás, no se preocupe. Acomódense nomás. Bienvenidos. Ajá, se llenó la iglesia. Está bien eso. Te quitaron el puesto, Claudine. ¿Cómo está, hermano Jaime? Hechos capítulo 19. Y note lo que la palabra dice, versículo 10. Con su yunta ahí. Versículo 10, dice la palabra: así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Así fue el ministerio de Pablo por aproximadamente 2 años, ¿ok? ¿Ya estamos todos situados? ¿A alguien le falta Biblia? ¿Todos tienen Biblia? Eso para que lo vean. Vamos a leer ahora versículo 11 al 22. Va a leer mi hermano Matías, versículo 11. Mi hermana Joceline, versículo 12. Mi hermano Matías, al cuadrado, 2, ¿cierto? Ah, no, Yanina. 13. 14 Matías. ¿Tienes Biblia? ¿Pero vale? Ok. 15. Mi hermana Jessica, 16 mi hermana Claudia, 19, 17 el Cita, 19, 18 Luciano, Hechos 19, 17, 18, Viroca, el siguiente era 19, 20, Edison 21 y Lucas 22. Hechos 22, o sea, Hechos 19, 22, no Lucas 20. ¿Ok? Leamos, Mati, bueno. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Un grupo de judíos viajaba de ciudad en ciudad, expulsando espíritus malignos
y trataban de usar el nombre del Señor Jesús en sus conjuros y decían: te ordeno en el nombre de Jesús, de quien Pablo predica, que salgas. Había 7 hijos en un tal Seba, judío jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Y respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, mas vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando en ellos y enseñoreándose de ellos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. 17. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Efeso, así judíos como griegos tuvieron temor todos ellos y era magnificado el nombre del Señor Jesús. 18. Y muchos de los que hablaban creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y echad la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Y así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. 21. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Envió a sus 2 asistentes, Timoteo y Erasto, a que se adelantaran a Macedonia, mientras que él se quedó un poco más tiempo en la provincia de Asia, en la provincia. Muchas gracias, mi hermanito. Note muy bien que lo que va a suceder ahora, lo que Pablo nos va a estar contando, es de los eventos que sucedieron dentro de este periodo. Recuerde, por si acaso, cuánto fue el tiempo total. Si uno lo mira muy bien, quiero decirlo en el texto bíblico correcto. Tenía el texto en la mente, pero no lo pongo ahora. Acá está. Hechos 20:31. Eso. Sí, está bien. ¿Cuánto fue el tiempo total que Pablo se encontró en Éfeso y en la provincia romana de Asia? Recuerde que está hablando en Hechos capítulo 20, un capítulo más allá. Pablo se va a reunir con los ancianos de esta congregación, o sea, una iglesia que en el poco tiempo fue organizada bíblicamente, por si acaso. Mire cuando comenzó en Hechos capítulo 18 con Priscila, Aquila, ¿cierto? Y Apolos. Y ahora vemos ya en Hechos capítulo 20 una iglesia organizada con pastores, con líderes. Ya muy poquito tiempo. Y Pablo dice allí: por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Entonces, ¿cuánto fue el ministerio total de Pablo en Éfeso? 3 años. Hechos 19:10 nos cuenta hasta los 2 años, pero entendemos que los eventos que van a venir ahora van a abarcar el otro tiempo, que abarcan los tres años que Pablo estuvo en Éfeso y en la provincia romana de Asia. ¿Ok? Ahora, notemos un poquito versículo 11, comenzando la lectura. ¿Qué nota usted? Si tú te fijas muy bien, lo primero que el pasaje quiere contarnos ahora es un contraste. Es mostrarnos un contraste. ¿El contraste cuál es? Fíjate muy bien que cuando miramos versículo 1, al versículo 6, el contraste era entre la enseñanza correcta y la enseñanza incorrecta. El contraste que va a marcar ahora el pasaje, ¿cuál es?
No tiene que ver con enseñanza, pero sí tiene que ver con poder. Tiene que ver con poder. Porque si tú miras allí, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Y vamos a ver la confirmación, el poder de Dios obrando en la vida de Pablo y obrando en la iglesia verdadera. Pero también se nos va a hablar de algunos judíos, el contraste. El contraste de algunos judíos, unos hijos de un tal Esceva, que también querían y se atribuían tener exactamente los mismos poderes. O sea, hermano, miramos la obra de Éfeso, siempre va a estar la verdad, siempre va a estar el error, siempre va a estar el poder verdadero y siempre también va a estar, o va a querer hacerse disponible, el poder de falsedad. Incluso vamos a ver otro tipo de luchas, porque fíjate muy bien que en el contexto de capítulo 18, cuando se estableció la congregación, desde versículo 23 en adelante, vemos nosotros que el contexto era judío. Conocían el bautismo de Juan. Pablo estaba predicando en la sinagoga, pero ahora Pablo va a predicar ¿dónde? Recuérdese que terminamos en el 19:9, Pablo predicando en la escuela de uno llamado Tirano. Pero ¿te fijas ahora el contexto? El contexto pasa ahora de los judíos a los gentiles. Y ahora vamos a ver gente que practica la magia, versículo 19. Ahora vamos a ver algunos supuestos exorcistas, incluso gente que estudiaba la magia. O sea que Pablo tuvo que enfrentarse tanto al error de los judíos como al error gentil e incluso al esoterismo y todas esas cosas que hoy en día la gente cree. La magia, los agoreros, la adivinación y todas esas cosas. O sea, para que usted vea la amplitud del ministerio que Pablo estuvo desarrollando en la provincia romana de Asia Menor. Entonces el primer contraste que se marca, y hacía Dios, nota muy bien, no dice, y esto grábatelo bien, porque cuando se habla de la verdad, no dice el texto, y hacía Pablo grandes milagros, no lo dice de esa manera. ¿Qué es lo que dice el pasaje? No, léalo bien. Y hacía Dios. O sea, no es Pablo que hace los milagros, sino es Dios que hace los milagros a través de la mano de Pablo. Nota la diferencia entre lo que hoy en día la gente muestra, esos pseudo predicadores, y declaro, y yo digo, y decreto, y ellos dan órdenes a Dios hoy en día. Y te sano, y la gente cree que ese es el poder de Dios. Y yo decreto, y yo declaro, y yo proclamo, y la gente hoy en día piensa que ellos son los que tienen el poder. ¿Te acuerdas cuando Pedro hizo un milagro? ¿Cómo dijo él? Hasta la terminología es importante. ¿Te acuerdas cuando estaba con el paralítico y en ese momento el hombre le pedía una moneda y Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. No dice mi nombre. No dice por mi autoridad. No dice por lo que a mí me ha sido conferido. ¿Te fijas en la diferencia entre la verdad y el error? ¿Cuánta gente hoy en día creen que ellos tienen poder? ¿Tiene la gente hoy día poder? ¿Puede hoy día la gente tener la capacidad de sanar a otro? Si tú te fijas muy bien, cae de cajón la verdad versus el error. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. ¿Quién es el que ejecuta? ¿Quién es el instrumento? ¿Quién decreta? ¿Y quién solamente es el utensilio? ¿Te fijas?
en el milagro bíblico, siempre los milagros bíblicos, fue Dios quien obró, fue Dios quien hizo, fue Dios quien movió, y Dios utilizó los instrumentos y los hombres que Él quiso. Por eso la gloria nunca estuvo en el hombre. Y por eso entiendo yo que la era de los milagros pasó, porque te recuerdas en 1 de Corintios, capítulo 13, capítulo 12, donde había vanidad, donde la gente se exaltaba, donde se creían mejores los unos que los otros. Yo soy este don, yo no te necesito, tú eres mano, tú eres pie, yo soy oreja, yo no tengo necesidad de vosotros. Y la gente se atribuyó dones y capacidades que no eran suyos. Eran entregados por Dios, eras utilizado por Dios. Para que te fijes que en ese pequeño pasaje hay una gran verdad declarada. Incluso, fíjate muy bien que Jesucristo prometió en Juan capítulo 14 que los apóstoles, que sus discípulos, que sus creyentes iban a hacer milagros, iban a mostrar maravillas superiores que no se habían visto. Y nota lo que está pasando aquí en versículo 12. Tal era el poder de Dios que aún llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo. Bastaba solamente un pañito, un delantal. Bastaba solamente que alguna tela tuviera contacto con un enfermo y el poder de Dios obraba y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Por si acaso, si quieres ver el pasaje, en Juan 14, 12, dice la Escritura, Juan capítulo 14, versículo 12, de cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Te acuerdas que vimos también en el ministerio de Pedro, que hasta la sombra, cuando caía la sombra de Pedro podía sanar por el poder de Dios? Tiene que haber sido maravilloso. Cómo los enfermos eran levantados al solamente tener contacto sus paños, sus delantales. Tiene que haber sido algo maravilloso. Nota que esto se presenta como un contraste, para que tú no pierdas la imagen. Recuerda de que la palabra se estableció en Éfeso. Recuerda que una congregación comenzó a predicar. Recuerda que 12 hombres se impuso las manos y comenzaron a hablar en lenguas y a profetizar. La palabra comenzó a impactar en esa provincia. La obra de Dios, el Espíritu Santo, comenzó a contaminar. Pero, nota versículo 13. ¿Cómo comienza versículo 13? Pero, un contraste. En contraste al verdadero don sobrenatural, en contraste al milagro extraordinario que no era ejecutado por mano de hombres, sino era ejecutado por mano de Dios. Y por si acaso te lo digo para finalizar el punto, si cualquier persona te dijera a ti que él tiene poder de sanar, entonces esa persona es un falso, porque un cristiano no diría eso. Es un falso. Si cualquier persona hoy en día dice que tiene la facultad de sanar o de obrar milagros sobrenaturales, esa persona es un falso. Porque si fuera un cristiano bíblico diría, si Dios quiere, Dios puede hacer lo que quiera. ¿Dios puede hacer milagro hoy en día? ¿Puede hacer milagro hoy en día Dios? Por favor, quiero más fe. Quiero más fe. ¿Puede hacer hoy día Dios milagro, no? Amén. ¿Cierto que sí? Dios puede hacer milagro. Dios puede obrar milagros, Dios puede hacerlo. No necesita las manos humanas, no necesita las manos de los hombres. Dios puede resucitar, Dios puede sanar, Dios puede dar la vista, Dios puede hacer todo lo que quiera. El Señor es el mismo ayer y hoy y por los siglos. El punto, lo que ha cambiado solamente no es el poder de Dios, es la administración de cómo esto se ejecuta. Y eso es lo que quiere marcar este pasaje. El contraste entre el don bíblico, en contraste hasta la maravilla hecha por Dios, cómo Dios obraba milagros en el primer siglo y cómo la gente hoy día quiere convencernos que son los milagros. ¿Cierto? ¿Qué debería ser un cristiano? Tal vez tú te preguntas, en un caso hoy en día de salud, de enfermedad, de dolor, de problemas, de aflicción, lo que debería ser un cristiano es orar, es clamar y pedir
de Dios. ¿Y Dios qué va a hacer? Exactamente lo mismo que hizo acá. Si Dios quiere sanar, si Dios quiere ayudar, si Dios quiere hacer el milagro, Dios lo va a hacer exactamente como dice acá, porque Él es el que lo hace, no nosotros. Nuestra función es pedir, nuestra función es clamar, nuestra función es interceder. Nosotros no estamos aquí para andar sanando a la gente. No tenemos potestad, ni yo tengo poder, ni yo tengo facultad para andar sanando a nadie. Ni siquiera los apóstoles lo entendieron así. Para que usted entienda cómo la gente hoy en día se ha subido en un pedestal que no debería estar. Cómo la gente hoy en día, engañando. Hoy si me sanó, hoy el pastor tanto, hoy el hermano tanto, hoy este... No. Aunque así hubiese sido. Por eso es que la gente hoy en día atribuye incluso cosas buenas que le pasen en su vida hasta un mono de yeso. No, si la animita tanto, no, si el santito tanto, no, si... Y ahí tú te das cuenta que la gente hoy en día está pensando más en el objeto que en el Dios que está detrás de cualquier bendición. ¿Cierto? ¿Ha ayudado a gente Dios? Claro que sí. ¿Ha sanado gente? Claro que sí. ¿Pero dónde la gente pone su gloria? En un muerto, en un santo, en una animita, en un pastor, en un líder, en un hombre, en las manos humanas. Y nunca estamos mirando el pasaje desde la perspectiva correcta. Y hacía Dios milagros extraordinarios. ¿Cesó Dios de hacer milagros? No. Dios continúa. Lo que cesaron fueron los dones sobrenaturales que hablaban acerca de esas cosas. Eso es otra cosa totalmente diferente. Los dones para bendecir a la iglesia. Versículo 13. Pero algunos de los judíos, qué interesante, exorcistas ambulantes, o sea, se dedicaban a esto, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús, o sea, pensando como que en el nombre estaba la facultad. Ah, si digo la fórmula correcta, si digo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, si digo esto y tal cual frase, eso significa que me asegure el éxito. Entonces intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Oh. Qué increíble, ¿no? ¿Te das cuenta de lo que están haciendo? Pensando que una fórmula ritual, pensando que solamente el nombre, por nombrarlo, por decirlo, iba a surtir algún efecto. Y no es el nombre, sino el poder de Dios. Si tú te fijas muy bien, nos sigue contando la historia. ¿Quiénes eran estos judíos exorcistas ambulantes? Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes. Por si acaso, en Mateo capítulo 12 también se habla de esto, de que en el tiempo del primer siglo surgió una casta súper rara de judíos que decían tener poderes sobrenaturales y hacían exorcismo. Por si acaso, Jesús también cita esto, por eso lo estoy citando en Mateo capítulo 12. Jesús cita esto. Cuando Jesús mismo le dice: ¿y sus hijos por quién echan fuera demonios? Jesús mismo se lo dice. O sea, Jesús sabía de que había muchos líderes judíos, muchas personas judías que decían o osaban tener el poder del exorcismo. Entonces, fíjate muy bien, eran judíos, eran conocedores de la palabra. Su padre era jefe de los sacerdotes. Era un líder. Tenía 7 hijos. Pero aquí viene el punto del contraste entre lo bueno y lo malo. Si tú te fijas muy bien, en versículos 11 y 12, ni siquiera lo nombraban. Y un pañito ya te podía acercar al poder de Dios, porque Dios es el que hacía los milagros. Pero en versículo 13 al 15 es un nombre. El espíritu malo habla. El espíritu malo responde y le dice: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y fíjate que ellos estaban presentando delante del poder mismo del mal
¿Y qué es lo único que importa? ¿Qué es lo único que importa cuando tú te enfrentas a las potestades del enemigo? ¿Quién eres? ¿Y quién va contigo? ¿Quién eres y quién va contigo? Y si tú te fijas muy bien, a Jesús conozco. Sí, los demonios se enfrentaron a Jesús. ¿A qué has venido, Jesús Nazareno, antes de tiempo? ¿Has venido a condenarnos? No nos eches al abismo. ¿Cuántas veces los demonios no confesaron? ¿Cuántas veces los demonios no se sujetaron y no clamaron y suplicaron para que el Señor no los castigara? O vemos también en versículo 15, y sé quién es Pablo. ¿Cuántas veces Pablo no enfrentó también? ¿Te acuerdas en Hechos capítulo 16, cuando estaba la pitonisa, la mujer que daba gran ganancia haciendo adivinación? ¿Te acuerdas o no? Y en ese momento, Pablo liberó a la mujer del espíritu endemoniado. ¿Vas viendo el contraste entre la falsedad el error y la verdad? Pero vosotros, ¿quién sois? ¿Quién realmente eres delante de Dios? Te lo planteo de otra manera. Si el enemigo estuviera delante de ti, ¿el enemigo sabría quién eres tú? Delante de Dios. ¿Podría el enemigo conocerte? ¿Realmente? Cuando pienso en esto, lo que yo entiendo es la lucha y el enfrentamiento que debería haber en el cristiano. No sé si te llama la atención, a mí me llama la atención cuando miro estos pasajes, en la actitud derrotista que tenemos nosotros. ¿Usted sabe que usted está en una lucha con el diablo? ¿Vive usted en una lucha con el diablo, no? ¿O vive cediendo a las tentaciones del diablo? ¿Cuánta gente hoy en día no reduce su cristianismo solamente al cristianismo de resistencia? Y que el diablo le dé, 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 y está ahí y ahí resistiendo, tratando solamente de poder resistir y quedar en pie, tal vez, sin que pase nada mal. ¿Cuántos están dispuestos a atacar? ¿Cuántos están dispuestos a oponerse al enemigo? A no solamente resistir de una manera pasiva, sino activamente luchando contra el enemigo, activamente predicando la palabra, ayudando a otro a salir de las garras del enemigo. ¿Cuántos de nosotros hoy en día? Fíjate que lo que está pasando aquí entre la verdad y el error tiene que ver con eso. Pablo era un opositor del enemigo. Pablo estaba en contra del diablo. Pablo estaba predicando la palabra para libertar a la gente del diablo. ¿Y nosotros? Si nos tocara estar delante del enemigo, ¿qué nos diría el enemigo? Te conozco, te tengo aquí en la mano, no te das ni cuenta cómo te muevo, te tengo para acá y para allá, así te tengo. ¿Qué diría el enemigo de nosotros? ¿Qué diría el enemigo de mí? Me preguntaba. ¿Vivimos en ese conflicto, en esa lucha, o vivimos un cristianismo de trinchera, agazapado, esperando que el ataque pase y no salir damnificado? Yo creo que eso es lo que este pasaje está presentando en el contraste entre la verdad y el error, entre la lucha. Porque si tú te fijas muy bien, el hombre en quien estaba el espíritu malo saltó sobre ellos y dominándolos. Ellos no tenían poder de Dios. Y el espíritu pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso. Fíjate que el enemigo cometió un error, porque estas personas estaban predicando dioses falsos. Estas personas estaban
proponiendo un evangelio diferente, un evangelio distorsionado. Ellos pensaban que tenían poder, ellos atribuían que eran alguien y al final los mismos demonios fueron los que lo atormentaron. Los mismos demonios lo derrotaron. Ni siquiera, o sea, para que usted entienda, el diablo peleando con el diablo. Y aún así, el diablo ganándole al diablo. Porque eran judíos, exorcistas ambulantes, gente que no predicaba la verdad. Increíblemente la gente hoy en día que no tiene la verdad es la que más se atribuye poder. Por eso es que cuando la gente de repente dice, ¿podrá Dios darle dones sobrenaturales de sanidad, de exorcismo a las denominaciones, a aquellos que no conocen el Evangelio? Yo veo aquí exactamente lo mismo. Veo exactamente lo mismo. Gente que creen que son algo delante de Dios, pero al final el mismo Espíritu le diría, yo sé quién es Jesús, yo conozco a Pablo, ¿y ustedes de qué son? Si ustedes no son ni cristianos, si ustedes ni siquiera han obedecido el Evangelio, ustedes ni siquiera siguen la verdad, ¿cómo ustedes van a tener el poder verdadero de Dios? Ustedes no se dan cuenta. Y por eso el espíritu inmundo pudo más que ellos y los dominó y quedaron humillados, y al final esto sirvió para testimonio de lo que era la verdad versus el error. Y tuvieron temor todos ellos, y al final lo que no se quería, qué increíble, es como que el diablo haciéndose una zancadilla. Al final lo que no se quería, la gente comenzó a magnificar el nombre de Jesús. Es como que Jesús dijo, dejemos que estos dos peleen, yo me pongo aquí a esperar el resultado, y al final el nombre de Jesús salió enaltecido. ¿Por qué? Porque esos hombres quisieron atribuirse poderes que no tenían. Es el desafío que le estamos haciendo a muchos de esos falsos maestros. ¿Dónde están los dones de sanidad de hoy en día? ¿Dónde están los profetas que no profetizaron la venida del coronavirus? ¿Dónde están hoy en día los que tienen el don de sanidad para ir a los hospitales y que no haya muerto los millones y millones de personas que han muerto? ¿Cuánta gente no osaba y decía tener poder delante de Dios? Ahora, ¿cómo está? ¿Cómo está el apóstol Maldonado? Escondido en la ventana esperando que pase el coronavirus. Después que pase el coronavirus, todos van a volver a sanar. ¿O no? Van a volver todos los milagros del Espíritu Santo. ¿O no es así? Ahí tú te das cuenta cómo el enemigo quiere desviar a la gente hoy en día, y la gente no se da cuenta del error. No se da cuenta hoy en día de que Satanás sigue teniendo la misma artimaña sucia de querer hacer ver parecido, muy similar, de querer atribuirse poder y autoridad cuando él no la tiene. Cuando él no la tiene. ¿Dónde están hoy día las denominaciones que hacen milagros? ¿Cuántos muertos han resucitado? Si fuera bíblico y verdadero el poder de Dios, si tuviesen tanta fe, ¿dónde están? Están con los locales cerrados, reuniéndose online. Así están. Porque ni siquiera están todas las iglesias cerradas acá en Chillán. ¿Dónde está la fe de los denominacionales en Chillán? Están todos escondidos. Esperemos que pase el coronavirus. De ahí empieza la época de los milagros. Habían varios pastores por aquí, líderes supuestamente, que tenían dones de milagros. Hacían ministerios poderosísimos. Ahora, cerrados. Si tuvieran el poder de Dios que dicen tener, ni siquiera necesitarían usar mascarilla ni alcohol gel. Ni siquiera necesitarían guardar distancia social. Si fuese verdadero y bíblico el poder que ellos dicen tener. Pero ahí tú te das cuenta cómo Jesús se sienta a esperar y el nombre de Jesús es enaltecido, porque los falsos quedan expuestos de que son falsos. Por eso mismo, para que vamos terminando la historia, como el Evangelio golpeó, como el nombre de Jesús era magnificado, como la palabra actuó poderosamente, entonces muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Esto provocó un fervor evangelístico.
Jesús derrotó a los exorcistas ambulantes. Jesús derrotó a los falsos maestros judaizantes. Jesús derrotó a los magos. Jesús derrotó a las doctrinas paganas. Jesús derrotó a todos en Éfeso. Y muchos de los que habían practicado la magia incluso, trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Qué maravilloso fervor evangelístico sucedió. ¿Te fijas que Jesús en Éfeso superó a todos? Jesús superó la magia. Y hay que decirlo, hermano, la magia es del diablo. El esoterismo, el zodiaco, por si acaso, para que cuando usted vaya a ver el diario, a ver qué es lo que hay para los libras, a ver qué es lo que hay para los tauros. Es estúpido, de verdad, es estúpido pensar que en esas cosas hay algo. La gente se dio cuenta de inmediato en Éfeso. Ay, voy a ir a ver que me lean las cartas, voy a ver que me vean el aura, que me lean la iris. Si tú te das cuenta, todas esas cosas que hoy en día propone el mundo vienen del paganismo. Y el paganismo es del diablo. Aunque le digan magia blanca, aunque digan que es algo bueno, aunque digan que es algo positivo, aunque le digan que es reiki, que de lo que hay aquí, de lo que hay allá, todo eso es malo. Es del diablo. Es doctrina pagana. Está fundamentado sobre una base doctrinal de dioses falsos. Y un cristiano no puede participar en esas cosas. Ellos lo entendieron de inmediato, quemaron todo eso, todo lo que habían practicado de la magia, todo lo que habían estudiado el libro, todo lo que habían hecho de que les alejara de Dios, lo quemaron delante de todos. Porque un cristiano no puede tener comunión, no puede tener comunión la luz con las tinieblas. No puede tener comunión. Y si tú estás teniendo comunión, si yo estoy teniendo comunión con esas cosas, entonces no tienes que quedarte mal si te van a suceder cosas malas. Porque el que se expone al poder del diablo queda sujeto al poder del diablo. Te lo digo de otra manera, invita al diablo a tu casa y te va a desparramar todo. Es lo que le decimos a la gente. La santería, tantas cosas que hoy en día la gente practica. Por lo menos en Éfeso el mensaje fue clarito. El nombre de Jesús quedó exaltado. No necesitan más que Jesús. La gente creyó, la gente confesó, la gente quemó todo lo que podía alejarte de Dios. Hoy en día, ¿cuántas filosofías humanas no pueden contaminar la fe de un cristiano? El esoterismo, ¿cierto? ¿Cuántas cosas que hoy en día existen que confunden la fe del cristiano? Y por si acaso se lo hablo con conocimiento de causa, porque por mucho tiempo yo también estudié, leí y sé de esas cosas. Lo practiqué con muchos amigos míos. Y ahí tú te das cuenta que cuando parece verdad, suena parecido, se ve como similar, como que te hace sentir bien, pero al final, si no es de Dios, es exactamente lo mismo que una religión pagana, falsa, denominacional, alejada de Dios. Y por eso lo quemaron y al final, y digo yo, porque este es un dato no menor, que hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50.000 piezas de plata. O sea, esto era una fortuna. O sea, no sé si cientos o miles de personas, miles de libros, pero se deshacieron de algo tremendo. No es solamente que echaron un librito por aquí, un librito por allá. Cuando se hizo la cuenta, eran 50.000 piezas de plata. O sea, era una riqueza. Pero fíjate bien que era una riqueza que te alejaba de Dios. Y cualquier cosa, por muy valiosa que sea, por muy costosa que sea, si te aleja de Dios, tiene que ser quemada de tu vida. Así lo entendieron los efesios. Y así se convirtieron a Dios los efesios. Por eso que la iglesia de Éfeso fue bendecida. De tantas maneras. Por eso que la iglesia de Éfeso después va a ser destacada en Apocalipsis capítulo 2 como los que probaron a los que decían ser apóstoles y no lo son. Aquellos que combatieron contra los nicolaitas y otras doctrinas falsas, los que tenían la doctrina de Balaam. Los efesios sabían muy bien lo que era enfrentar el error, porque un día estuvieron en el error y ahora ellos podían distinguir inmediatamente
lo que era lo correcto, la verdad del error. Verso 20. ¿Cuál es el efecto poderoso? Así crecía y prevalecía poderosamente. ¿Qué dice ahí? ¿Por qué dice la palabra? Fíjate que cuando se hablaba del nombre de Jesús, dice por ejemplo en versículo 17, cuando se trata del poder, era magnificado el nombre del Señor Jesús. Pero cuando se trata de conocimiento, lo que crece y prevalece es la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor es la que tiene que provocar convencimiento en ti. Porque es la palabra de Dios la que tiene que renovar tu mente, tu corazón. Es la palabra de Dios lo que tiene que enseñarte la verdad. Te pregunto, hermanito, ¿en tu vida está creciendo y prevaleciendo la palabra del Señor? En esta provincia de Asia está creciendo y prevaleciendo poderosamente la palabra del Señor. Y en tu vida y en mi vida, ¿está creciendo la palabra? Después de tanto tiempo como cristiano, ¿soy un entendido de la palabra? ¿Soy un conocedor de la Escritura? ¿Crece y prevalece? O sea, ¿se quedó para quedarse? ¿Para llenar, para afectar, para influir? Si a veces hay cristianos que llevan cualquier año en la iglesia y no saben buscar ni un texto bíblico. Se lo digo peor, hay cristianos que no tienen ni Biblia. Hay cristianos que no tienen ni Biblia. O sea, ¿cómo va a crecer poderosamente la palabra en tu vida si ni siquiera estás cerca del texto? Y no me va a salir con el cuento que se la sabe de memoria, porque ni yo puedo decirlo. Ni yo lo puedo decir. Y yo quiero dedicarme a estudiar cada día más. No somos capaces de recordar un texto bíblico, no somos capaces muchas veces de recordar la prédica del domingo anterior. Vamos a decir que la palabra crece poderosamente en nosotros. Por eso, si tú te fijas muy bien, para librarnos del error, para librarnos de la esclavitud de los dioses paganos, para librarnos del poder del diablo, como esos exorcistas ambulantes, tiene que crecer poderosamente la palabra del Señor en tu vida. Tienes que dedicarte más a la palabra, para que la palabra influya, para que la palabra cambie, para que la palabra renueve, para que la palabra te motive, para que la palabra te oriente. Hoy día estamos siendo bombardeados constantemente de tantas filosofías, ideologías de este mundo y la gente cree que eso es la verdad. La verdad está en la palabra. Y entre más tiempo pases con la palabra, hermano, y entre más dejes que la palabra crezca en tu vida, y entre más dejes que la palabra prevalezca en tu vida, entonces más cerca vas a estar del Señor. Más cerca vas a estar del poder de Dios. ¿Por qué la gente hoy día es engañada, hermanito? ¿Por qué hoy día la gente cree que tiene poder? ¿Por qué la gente hoy en día? ¿Por qué hoy en día existen más de 33.000 denominaciones? ¿Por qué hoy día todos se llaman cristianos? ¿Por qué hoy en día hay gente que está engañada y cree que incluso está sirviendo a Dios y está bien? Completamente engañado. ¿Sabe por qué? Porque la palabra no ha crecido ni prevalecido en sus vidas. Y eso es una advertencia para ti y para mí, para que la palabra se anide, para que la palabra penetre y se profundice en tu vida, porque si la palabra no afecta a los cristianos, va a afectar a los del mundo. Si la palabra no te puede cambiar a ti ni a mí, si la palabra no me puede transformar, es una cuestión que yo digo de lógica. Jesús en el primer siglo hablaba y hasta el mar se le sometía. Los demonios caían, las enfermedades salían, los ciegos eran limpiados. Jesús daba una palabra y el viento se detenía. Y hoy día Jesús me dice una palabra a mí y yo sigo viviendo igual. Y yo sigo igual de perdido. Y sigo igual pecando. ¿Cómo Jesús tenía tanto poder en su palabra y hoy día Jesús me dice algo? ¿Te das cuenta que hoy día somos más rebeldes que el viento? Más rebelde que la ola, que el mar. Jesús me dice algo y yo sé que está mal y lo sigo haciendo. Y sé que mentir es malo y sigo mintiendo. Y sé que robar es malo y sigo robando. Y sé que fornicar es malo y sigo fornicando. Y sigo en los vicios y sigo teniendo malos pensamientos y sigo diciendo malas palabras. Sigo haciéndolo. ¿Qué poder tiene la palabra en mi vida? Así crecía y prevalecía poderosamente
La palabra. Por eso que la iglesia creció en Éfeso. Por eso la obra avanzó de esa manera, porque dejaron que la palabra creciera y prevaleciera en sus vidas. Ese es un desafío para mí. Es un desafío para todos nosotros, para preguntarte en la noche, ¿estoy dejando realmente que la palabra afecte mi vida? ¿Estoy realmente dejando que la palabra prevalezca en mi vida? Por eso a veces estamos engañados. Por eso a veces fallamos tanto. Porque no estamos dejando que la palabra realmente haga la transformación que tiene que hacer. Vivimos llenándonos de excusas. Es que todos somos iguales, que todos pecan, es que aquí, es que allá. Es que la gente vive excusándose con el otro. Pero tú tienes que dar respuesta y tú tienes que darle testimonio a Dios, no a los hombres. No es tu deber compararte con los otros. Claro, si yo mirara a los otros, los denominacionales, a los pentecostales, y estoy mejor que ellos. Claro, siéntete tranquila entonces, siga pecando. Como está mejor que ellos, siga pecando. Pero fíjate que ellos no tienen el conocimiento que tienes tú. Así que Dios va a ser más responsable aquel que tiene el conocimiento, porque sabe de la palabra. ¿Y por qué no la estás aplicando? ¿Por qué no la estoy aplicando? Ellos también van a pagar, no estoy diciendo que no. Porque todo aquel que no tiene conocimiento y hace las cosas igual también va a pagar. Porque debería haberse informado, debería haber estudiado, debería haberse preocupado. Y no lo hicieron. Termina nuestra historia solamente diciendo: pasadas estas cosas, Pablo se propuso ir a Jerusalén, en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia, Acaya, que aquí va a estar casi el final de este viaje, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también Roma. Y fíjate muy bien que Pablo ya antepone este propósito, gracias mi niño, este propósito de ver Roma. Nota, solamente tengo que mencionártelo ahora, Pablo anhelaba ir en un viaje evangelístico a Roma. Pablo anhelaba ir a hacer la obra de Dios a Roma. ¿Habrá pensado Pablo alguna vez que llegaría en un barco encallando, a punto de naufragar, encadenado, preso a Roma? Así yo. Pero aquí Pablo manifiesta el deseo. Quiero ir a ver Roma. Voy a ir a predicar la palabra a Roma. Pero fíjate muy bien que lo que uno propone de repente, lo que uno espera, lo que uno piensa, a veces no se va a dar exactamente como lo pedimos. Aún así Dios obró en Pablo. Y Pablo llegó a Roma. ¿Pero cómo llegó a Roma? Encadenado, preso, 2 años preso ahí en una casa alquilada. Lo vamos a ver cuando miremos el capítulo 28. Pero ya está el deseo. Pablo quiere ir allá. Dios cumplió su deseo. ¿Estarías preparado para que Dios cumpla tu deseo, pero no sea exactamente como tú quieres? ¿Te frustrarías, te amurrarías, dudarías, cuestionarías? Si se cumple lo que tú quieres, pero no de la manera que tú quieres. Eso es lo que está mostrándonos este pasaje. Pablo va a ir a Roma, pero no de la manera como él quiere. Y enviando a Macedonia 2 de los que le ayudaban. Recuerde que Macedonia tiene que ver con esto, con Filipos. Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Entendemos que eso es para completar los 3 años. ¿Ok? Y ahora Timoteo y Erasto están con los filipenses. ¿Ok? Allí quedaron los filipenses. Por si acaso, historia que después Pablo va a contarnos para nosotros, porque en Filipenses capítulo 2 se va a hablar sobre todo del ministerio de Timoteo en medio de la iglesia filipense. Por si acaso. ¿Habrá sido también propósito de Dios para juntar la ofrenda? Recuerde que también en 2 de Corintios capítulo 8 se nos dice que hubo una gran misericordia en las iglesias de Macedonia. Y por si acaso también de Acaya, que quisieron hacer ayuda para los santos que estaban en Jerusalén. Parece que Timoteo también iban en una misión importantísima. ¿Ok? ¿Dudas, consultas, preguntas? ¿Todo claro? Solamente animarnos a que la palabra siga y continúe prevaleciendo poderosamente en la vida de cada uno de nosotros.